Vamos a la tercera fase o a la tercera parte de la ruta de atención. Les recuerdo que ya habíamos hablado de las dos primeras fases de la ruta de atención. La ruta de atención tiene tres fases. Perdón, habíamos hablado de siete, ¿cierto? Estábamos en la sexta, que era la respuesta educativa, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a atender a los niños? ¿Qué tenemos ya organizado? O por lo menos tenemos material, ¿cierto?, para organizar una ruta. Tenemos, primero, que yo creo que ustedes, eso es lo que quiero que me organicen en el papel grande, ¿sí? Primero, identificación o postulación. Entonces, la idea es que hagan una cartelera en donde muestren la postulación y qué instrumentos van a utilizar por esa postulación de los niños. Luego, la identificación a partir de pruebas formales o no formales, que también ahí tenemos bastantes, ¿sí? Ustedes escogen, hacen el cuadro. Sí, ya teníamos los pasos. El primero era elección de estudiantes con capacidades, mirar qué niños tenían estas características. El segundo era una evaluación de las características esenciales, ¿cierto? Luego la tercera, evaluación integral de evaluaciones de las características complementarias, a ver qué ritmos, estilos de aprendizaje, qué es lo que vamos a hacer, que para cada paso de los que tenemos, ustedes tienen los documentos, ustedes escojan protocolos de los que hay ahí, ¿sí? Ya sean del grupito de los 6 de taller o de los de apéndice. Ahí también hay para áreas, para danzas, para música, para ciencias, tecnología, forman un perfil que se le puede aplicar a los niños para detectar de pronto su inclinación. El tercer paso es elaboración de informe. Ustedes van a hacer un informe a padres de familia y le van a hacer un informe, van a escribirlo y le hacen un informe al Comité de Evaluación y Promoción en donde le dice que el niño fulano de tal es un niño con capacidades excepcionales o talento en tal cosa porque se le aplicaron ciertos protocolos y se determinó que el niño es excepcional. Y un informe a la familia igual, en donde a los padres del señor fulano de tal, se inventan el nombre del papá, le queremos comunicar que su hijo fulano de tal, del grado tal, el colegio está interesado en meterlo en un programa de talento y capacidades excepcionales, su hijo es muy bueno en tal área. Y lo citan, esperamos que venga a hablar con la y ya, hasta ahí lo dejan. Luego pasamos al quinto paso, el informe al Comité de Evaluación y Promoción, creo que ya lo había dicho, ¿sí? Hacen dos informes, a la familia y al Comité de Evaluación y Promoción. Y el sexto paso es la respuesta educativa. Dijimos, la respuesta educativa habíamos quedado en esto, currículo condensado, consiste en la adaptación o supresión de ciertos elementos del programa escolar habitual con el fin de ofrecer oportunidad que se ajuste al interés y a la potencialidad del estudiante, permitiendo el aprovechamiento del tiempo en la profundización del área del interés o en otras actividades. Ahí también de ese agrupamiento hace parte de las tutorías individuales. Yo les dije que trabajaba en un colegio de la ciudad de Cali, en donde es un colegio que atiende niños con talento y capacidades excepcionales. Fue transformado para ello. El tiempo de transformación duró varios años y hoy atendemos los niños. No todos los niños del colegio son excepcionales, no todos, son una minoría. En este momento tenemos aproximadamente, el colegio cuenta con 2000 y pico de estudiantes y tenemos como 110, 115 niños que están en el programa que nosotros hacemos en el colegio. Nosotros hacemos dos tipos de intervención. La intervención que hace el profesor en el aula de la materia regular con esos niños,
Profesor, en su lista de estudiantes del grado 7-3, por decir algo, profesor de matemática, ahí aparece que Pedrito Pérez Ramírez y Juliana Castrillón son niños con necesidades educativas especiales, y él sabe que una es de matemáticas y otra de ciencias. Como él es profesor de matemáticas, él debe, con esa niña, hacer un trabajo de profundización en su clase. Nosotros estamos al tanto de ese. En el colegio existe un comité que se llama Comité Dinamizador, Grupo Dinamizador de Talentos Excepcionales del programa. Yo hago parte de ese grupo. Nosotros estamos pendientes de los programas que trabajamos con ellos. Entonces, primero ese. Entonces nosotros hablamos con él, cómo va la niña, a veces hasta informalmente. Y él nos pasa al Comité de Evaluación y Promoción un informe pequeño. El día que reúne el Comité de Evaluación y Promoción, ¿ustedes acuerdan que es uno por periodo? ¿Cierto? Se reúne el comité y él dice, mire, la niña que yo tengo de 7-3 es una niña que está avanzando, lleva buen promedio de matemáticas, listo. Da ese informe. Ahí está la maestra de apoyo, ya toma nota. Y eso hacen los profesores que tienen niños. Es decir, un profesor en últimas puede tener apenas 5 o 6 en sus 4 o 5 grupos, porque están regados en las diferentes materias. Y hablo de la jornada de la mañana y jornada de la tarde. ¿Qué es lo que hacemos fuerte en el colegio? Hacemos agrupamientos a lo que le llamamos grupos de potenciación. Entonces, nosotros tenemos grupo de potenciación en ciencias, lo manejo yo, con niños de la tarde y otro profesor en la mañana. Grupos de potenciación en matemáticas, ciencias matemáticas. Lo vamos a hacer este año también en comunicativa, en inglés, ¿sí? Habilidades comunicativas en inglés. Y lo hacemos con los niños que trabajan en jornada contraria. Por ejemplo, yo soy docente de la tarde y soy potenciador, así le llamamos, ese es el nombre. Yo soy potenciador de ciencias básicas y tecnología con los niños de 6º, 7º y 8º que funcionan en la tarde. Entonces yo tengo en toda la jornada entre 6º, 7º y 8º 16 niños. Esos 16 niños todos los miércoles van al colegio a las 7 de la mañana y siguen derecho hasta las 6 y pico. Ellos hacen doble jornada. En la mañana están conmigo. Yo sí con ellos de 7 y media más o menos hasta 12, vamos a almorzar y seguimos en la jornada laboral común y corriente. ¿Qué hago yo con ellos? Con esos 16 niños, no les doy clase. El profesor de matemática tampoco les da clase, hace actividades lúdicas y hemos implementado, digamos, una metodología que se llama aprendizaje por indagación. El objetivo es crear en el niño, sobre todo en lo de ciencias, crear en el niño un pensamiento científico, que el niño tenga pensamiento científico, ¿sí? Y ya les digo más o menos cómo hacemos. Con esos niños de agrupamiento, ahora ustedes dirán, uy, profe, ¿y qué? ¿Y usted va por la tarde y por la mañana y qué? Bueno, los padres le dan el transporte a los niños, en el colegio le damos el almuerzo, a unos, a otros no, los niños siguen derecho. A los profesores nos pagan horas extras, pero ustedes saben que la hora extra, yo no voy por la hora extra, porque me sale más caro el miércoles ir al colegio, gasolina, tengo que almorzar allá, ¿sí? La hora extra ustedes saben cuánto vale. Una hora extra, la más costosa, son como 15.000 pesos. ¿Cuánto? 13 a 14.000 pesos, la categoría más alta. O sea, no es por la hora. Pero bueno, logramos eso. Logramos que la Secretaría pague eso, lo reconozca. A los niños nos ofrecieron transporte y alimentación y nunca lo dieron. ¿Qué hacemos con esos niños? Por ejemplo, en la potenciación mía, en lo que yo hago con ellos. Empezamos ahora el próximo miércoles, porque los niños entraron el 29, y esta primera semana pues
jueves de acomodación, vamos a empezar el próximo miércoles. Los citamos a los padres de familia de esos niños, les hablamos del programa, de qué se trata, de qué es, por qué está el niño ahí, y el niño debe ir, a menos que el papá o la mamá diga no, pues entonces no va, y no entra al programa. ¿Qué hace el niño en esas sesiones de potenciación? Vamos y tenemos un programa para que el niño aprenda de una forma diferente a la clase tradicional. Por ejemplo, como nosotros queremos que el programa sea con una metodología de indagación y que el niño adquiera un pensamiento científico, yo nos reunimos y les entrego a cada uno una copia de un librito que se llama Física Recreativa de Perelman. No sé si los profesores la conocen, los de física. Bueno, es un librito de por allá de los años 70, en donde un escritor ruso empezó a hacer experimentos para niños sencillos. No había YouTube, ¿no? ni Google en esa época cuando lo hizo. Digamos que ese era el YouTube de la época. Los experimentos están ahí explicaditos. Yo se los mando a los niños a su WhatsApp, a su correo electrónico, al papá, y lo tienen en forma digital. O lo leemos en el colegio. Cuando llegamos empezamos a leer. ¿Qué es ese librito? Es un librito que habla de las propiedades de la materia. Por ejemplo, del agua, de los sólidos, de los gases. Habla de la aceleración, habla del movimiento. ¿Sí? Entonces los niños los pongo a leer capítulos. Un grupito de 4 lee uno, otro. Y lo comparten después. ¿Qué leíste? ¿Qué te gustó? Entonces ahí aparecen experimentos. Experimentos sencillos. Por ejemplo, el experimento del vasito de agua, que usted le mete la pajilla, el pitillo, lo hunde, coge el agua, lo tapa y el agua no se derrama, quita el dedo y sale. Entonces, a partir de ese experimento, le digo, el niño lo presenta por decir ese. Escoge ese o escoge cualquier otro. Entonces, el niño indaga sobre ese experimento el niño tiene que indagar sobre qué fenómeno o qué principio, ¿cierto?, de la materia está implícito ahí. Entonces él averigua por YouTube, nos metemos, o una página web, empezamos a indagar. Él busca. Entonces busca otros experimentos relacionados, ya modernos. Por ejemplo, un niño, cuando hablamos, un capítulo que habla de las ondas, de ondas. Entonces un niño averiguó un experimento. Y el experimento consistía en un tarrito, una lata de conservas. Cuando lo abre, le quita la tapita de arriba, saca las arvejitas, se come y queda la parte de abajo, lo corta con un abrelatas y queda un cilindro. ¿Sí? Un cilindro pequeño. En la parte de arriba del cilindro, en uno de los dos extremos, le pone una bombita. Déjate inflar un globito partidito, lo mete ahí para que se forme una membranita, y en la membrana arriba, por fuera, le pone un pedacito, 1 centímetro cuadrado de espejo, lo pega ahí con una cintica. Entonces cuando el niño habla y hace, la membrana empieza a vibrar como un tímpano. Entonces él lo toca con la otra mano, entonces él siente la vibración. Le digo, tapate vos la boca y hace así. También lo sentís acá, es la voz, es la onda. Entonces, ¿el espejito para qué es? El niño se para frente a la pared, otro niño le alumbra con un láser en el espejito y cuando él hace, la onda se visualiza. Entonces la onda se contrae, da diferentes formas, la onda sonora. Entonces está visualizando. Él dije, profesor, me inventé una visualización de ondas sonoras. Ah, chévere, tráelo. Lo vemos entre todos. Entonces, bueno, en un grupito vamos a averiguar qué es lo que está ocurriendo ahí. Ellos no habían oído hablar de ondas. Entonces empiezan a averiguar qué son ondas. Recuerden, son niños de 6º, 7º y 8º, no han visto física. Ven ciencias naturales, pero otra cosa, la célula, ¿cierto? La estructura de la célula en un paquetico de CD, con plastilina. Entonces con esto el niño lo lleva y se emociona porque es bonito.
Usted ve eso y eso es bonito, es atractivo, ver esa onda que se contrae. Entonces ellos empiezan a averiguar qué es una onda, qué son ondas, por qué se producen, qué son las ondas sonoras. Llamamos al profesor de física, que está en la mañana, porque en la mañana funciona 9º, 10º y 11, y ellos le preguntan, le indagan, profe, venga, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces les dicen, no, es que las ondas sonoras viajan en el espacio, por el aire, también pueden viajar por el agua. Entonces se empiezan a interesar en qué son ondas. Entonces le digo, bueno, vení, ¿y qué pasa si yo en vez de un láser apunto con una linterna normal? Ah, no pasa nada. ¿Pero por qué? Averiguate qué es. Entonces el niño empieza a indagar qué es un láser, qué es una luz láser. Entonces ya sabe que en un bombillón, en una linterna normal, la luz se expande, mientras en este se proyecta, sale un chorrito. Entonces empiezan a indagar también sobre eso. Y así se van interesando en cosas. ¿Qué les pido yo? Hágame una presentación PowerPoint. Ellos son hábiles para hacerla, la hacen, indagan, preguntan, hacen la presentación. También en un video, hacen un video de la presentación y la presentan también físicamente. Les encanta, les emociona. Entonces no ven la hora de llegar al colegio los miércoles por la mañana. Alguien me preguntaba que si era obligatorio. Sí, es obligatorio. Pero la obligación se la pone el mismo. Yo quiero ir a talentos. Le cuentan a otros niños. Entonces los niños, profe, que yo puedo entrar a talento. Es que mire que yo... No, tienes que ser postulado y les explicamos el proceso. Entonces estos niños empiezan a coger un estatus, pero no estatus de nerd, ni de ñoños. Son peladitos chéveres, que hacen otras cosas. Otra cosita para que hagan con los niños de primaria. Coge una jeringa, una jeringuita. Coge agua sucia, bien sucia, bien porquería por ahí. Y la coge en la jeringa sin aguja. ¿Sí? ¿De qué se trata? De poner entre dos vasitos, para que sea lo más sencillo. Entre dos vasitos coge la jeringuita. Ella tiene aquí una partecita gruesa, ¿cierto? La pone aquí y ella queda ahí quieta. Usted llega y le hunde y sale la gotica de agua sucia. Lo pone cerca de la pared, usted previamente organiza hacia dónde, le pone el láser en la gotica y forma un microscopio. Sale la gota en la pantalla, que se forma una pantalla, porque ¿qué pasa? La gota forma un lente. Con la luz del láser se proyecta y usted ve todas las bacterias moviéndose. Y el pelado se emociona viendo esas bacterias. Uy, que esta, que mira, que como se mueve, que por... ¿Sí? Una vez me dijo un peladito, profe, ¿verdad que uno en la boca tiene bacterias? Le dije, sí. Pues hagámosla con mi saliva, hágale. ¿Qué cantidad de bacterias había más en la boca que en el agua sucia? Entonces, ¿qué le pongo al niño? Bueno, averíguame qué es eso. Unos niños averiguaron qué eran las bacterias, otros qué enfermedades producían esas bacterias, y otros averiguó físicamente qué era, por qué se daba el microscopio, por qué se podía ver, por qué aumentaba, qué era la gota, qué hacía, hace su proyección, su trabajo en PowerPoint, lo presenta a sus compañeros. Lo puede llevar a la clase de ciencias, le pide permiso al profesor y la presenta. O nosotros al final en el mes de octubre tenemos un evento que le llamamos el talento liceísta. Los niños presentan sus trabajos. Es condición que cada grupo de potenciación o semillero, porque es otra forma de semillero, presente un producto. Si están en arte, si son de música, deben presentar un producto al final del año. Una orquestica, formar una orquesta, unas canciones, interprétenlas, demuestre su talento. Entonces tienen la oportunidad de que todo el mundo lo visualice y deben presentar un proyecto. Un proyecto que es eso. A veces los proyecticos son muy sencillos, pero también tienen la oportunidad de presentar uno grande en el grupo. Por ejemplo, el año pasado se propusieron hacer un carrito de juguete movido
por Bluetooth, con el teléfono. El teléfono es una herramienta de la berraquera. El teléfono celular es una buena herramienta. Los niñitos se propusieron hacer lo hicieron, pero resulta que uno de ellos cometió el error de comprar la pila que tenía que ponerla, le puso un voltaje más alto y se quemaron los motorcitos, pero el carrito alcanzó a moverse. Otra niña hicieron un visualizador de ondas sonoras en un parlante. Entonces, al parlante lo conectan a una placa de acero perfectamente cuadrada, hay que cortar un cuadrado perfecto, se conecta, se le echa una harinita de colores y cuando se prenden, la vibración y el sonido forman unas figuras hermosísimas. Unas figuras con harina de color. Otra que hicieron fue un proyector, y eso sale en YouTube, no es que se lo inventen, proyector de imágenes tridimensionales, hologramas. Presentan hologramas. ¿Qué se hace? Se hace una pirámide invertida de 4 caras, ¿sí? Se pone sobre la pantalla del celular, se baja una aplicación de hologramas y uno lo mira y ve perfecto un holograma, una pareja bailando, por ejemplo, un colibrí volando. Entonces, cuando lo hacen en uno más grande se ve más bonito. Lo hicieron en una pantalla de televisión, un televisor. La hicieron con las medidas proporcionales, averiguaron en YouTube y eso es hermoso. Pero entonces yo le digo, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Me va a averiguar qué es eso. Entonces tienen que hablar de óptica, reflexión, espejos, yo no sé qué vaina. Y ahí van aprendiendo, y aprenden física. Entonces siempre quieren ir a buscar proyectos, qué hacer y cómo aprender. Esa es la forma, o eso es lo que yo trabajo con ellos. Entonces no vamos a clase, porque citarlos a la mañana a más clases, van un día y no vuelven, se aburren. Entonces ellos ya saben qué vienes a hacer, no, a aprender de una forma diferente, aprender jugando. ¿Y qué estás haciendo? No, pues que yo aquí estoy aprendiendo a tener un pensamiento científico. ¿Por qué? ¿Cómo así? En el colegio tenemos un área que se llama investigación. Lo vemos de sexto a 11, desde quinto de primaria a 11. Lástima que es una sola hora. Pretendemos que llegue un momento en que esa área se desaparezca como área y quede transversal en todas las áreas. El problema es que tenemos el paradigma de que la investigación, lo que vamos a aprender es la metodología de la investigación. Pero metodología de investigación, eso no hay que enseñarlo. Eso está la información está y uno baja y le dicen cuáles son los métodos de investigación científica, los paso 1, paso 2, ¿cierto? Que la hipótesis, que todos los pasos que tiene, experimentación. Bueno, no, eso no se les enseña. Lo que se les enseña es que ellos tengan la concepción de qué hacer cuando quiere conocer algo. Primero tiene que observar. Él tiene que observar. De la observación tiene que registrar lo que ve, una información. Esa información la tiene que clasificar. Esa clasificación de la información la tiene que archivar. ¿Dónde la archiva? En una memoria USB, guárdela. Cuando la necesita la saca, echa mano de ella. ¿Cómo experimenta? Cuando tiene toda la teoría de algo y hace el experimento él solito. Y profes, uno aprende mucho. Yo no soy de ciencias, pero uno aprende con ellos. Hay una vaina, los profesores de física saben, que cuando hablábamos de las propiedades de los líquidos, hay algo que llama la tensión superficial. ¿Saben qué es eso? Los de física saben, tensión superficial de los líquidos, el agua, la leche, todo la tienen. Yo no sé si ustedes han visto por YouTube un pintor, tipo pinta en el agua unos paisajes hermosos, en el agua. Empieza a echar unas tintas y con un palito empieza a dibujar. Primero tiñe el agua de un color, blanco por ejemplo, le pone y empieza a dibujar. Luego le pone un papel y lo quita y sale el cuadro, pero pinta sobre el agua. Aprovecha la tensión superficial. Coja con su niña, con su nietecita, con su sobrina, eche agua en un platico
en un plato. En ese plato, eche pimienta. La pimienta no se hunde, la es de pimienta molida, bien molidita. Y luego échele goticas de jabón de lavar platos. Mire lo que pasa. La pimienta inmediatamente ¡bum!, se va hacia las orillas del plato. No se queda en el centro. Y si le echa de varias formas y colores, forma figuras. Y si lo hacen en un plato de leche, hágalo con un plato de leche y póngale anilina de colores, azul, verde, amarillo, y luego échele goticas de jabón. ¿Qué es lo que pasa? Que el jabón tiene otra densidad y rompe la tensión superficial del agua. Al romperla, las moléculas del agua tiran hacia los lados para darle espacio a las de jabón. Como está con anilinas de colores, se ve hermoso. Se ven colores que se mueven, agua psicodélica. Entonces, ¿cuál es la labor del niño? Averiguar por qué pasa eso. Yo nunca había oído hablar de tensión superficial y una niña me lo enseñó. Y empezamos a buscar cosas sobre eso. Bueno, esa es una forma de intervención con los niños cuando hablamos de agrupamiento, ¿sí? De agrupamiento, formar grupos. Entonces, hijo, ¿para qué? Para que el niño entienda y aprenda que hay otras formas de aprender, no tradicionales, no en una clase. Ellos no van por una nota, no van por una calificación porque nunca les calificamos. No les interesa la nota, aprender y divertirse. Y además interactúan con niños de otras edades y se vuelven amigos, niños de octavo con niños de sexto. Esa es una de las formas entonces que aprendemos cuando hablamos del agrupamiento por enriquecimiento, ¿sí? Hay unas que pueden ser en el aula y esta, como le digo, es fuera del aula, o fuera del aula, no, perdón, de la clase. Y yo con ellos me voy al laboratorio de física, al laboratorio de química o al patio del colegio, a cualquier sitio, y ahí trabajamos. El año pasado estábamos trabajando palanca, hablando de los líquidos, un niño habló sobre el principio de Pascal. Entonces se averiguó, escribió experimentos sobre el principio de Pascal y empezó a salir una cantidad de cosas, entre ellas salieron brazos hidráulicos. Entonces mueven un brazo, hicieron unas grúas hidráulicas a partir de mangueritas con agua y jeringas. Entonces cuando la jeringa entra o sale, el brazo se mueve y se mueve para diferentes lugares. Con cartón, hicimos moldecitos de cartón, listo, hicieron su exposición, lo pintaron amarillito, caterpillar, todo muy bonito, pero la idea era que los niños, a sus compañeros, les explicaran en qué consistía el principio de Pascal, qué era una fuerza, qué es el trabajo, qué son palancas, ¿sí? Entonces los muchachos de 11 que ya están viendo eso, aterrados. Uy, qué peladitos hablando de eso y explicándolo. Entonces los niños cogen estatus y les gusta, ¿sí? Otro niño en otra ocasión trabajó electromagnetismo y puso a levitar unos imancitos, un platico dando vueltas, levitando. No había nada acá. A partir de fuerzas contrarias, de imanes. Entonces la tarea del niño era no solamente hacer eso, el papá le ayudó lógicamente, el papá le consiguió los imanes, se puso a trabajar con él, lo filmamos, ellos lo filmaron, me mandaron el video, el niño lo hizo en el colegio, la presentación del juez, mejor dicho, todo el mundo quería ver esa presentación, pero el niño tenía que explicar por qué se daba eso y además qué aplicación podía tener en la vida real. Entonces el niño empezó a hablar de los trenes bala, que esos trenes prácticamente levitan, ellos se mueven y no hay ningún roce, porque recuerden que el roce es lo que hace que se acabe la inercia. Todo cuerpo tiende a mantenerse en movimiento o en reposo mientras no haya algo que se lo impida. Cuando algo se mueve, se detiene es porque se lo impide varias cosas, la gravedad, el roce, bueno. Entonces de esa forma se trabaja con los niños y ellos felices. Ahora imagínense en arte, a pintar, a cantar, a bailar.
Los niños son felices. Cauca, territorio de paz.